no es, no es tan sencillo que se mantenga con priapismo permanentemente, o sea, ese es el problema. Entonces, ese es un caso que hubo, ¿no? Vamos a ver. ¿Listo? Este es un priapismo. Priapismo. Entonces, a ustedes está mal, todo está mal, ¿qué está pasando? Bien. Otra de las patologías es la fractura del pene, ¿ya? ¿Cuándo es la fractura del pene? Cuando un varón tiene relaciones sexuales con una dama y está echado con el pene erecto, entonces ahí se sienta la dama y empieza a saltar como si fuera eso una zona de gimnasia, ¿no? Y se fractura. Eso ha sucedido en varios casos. Aquí está. Es una fractura del pene. Es una fractura del pene donde se tiene que. Hay problemas, hay que revascularizar, que se rompen los cuerpos cavernosos. Hay una ruptura de cuerpos cavernosos, ¿no? Entonces, esto es cuando hay mucha efusividad en la relación sexual, ¿no? Entonces, esto es muy frecuente también. Porque, ¿quién puede decir, no? ¿Cómo estás en la casa? Como siempre, ¿no? Nos encontramos, ¿cómo estás vos? Ah, yo estoy bien, ¿sabes? Yo tengo un dolorcito aquí, este diente me está doliendo, ¿sí? O sea, aquí mira este granito que me está molestando, tengo un absceso aquí, en mi dedito, ¿no? Pero ¿cuándo va a ser? Tengo fractura de pene. Difícil hablar, ¿no? De eso. Entonces, eso es muy íntimo. Por eso es que parecería que no existiera, ¿no? Pero hay, pues, hay así. Entonces, este es un problema también muy frecuente. Fractura de pene, hay equimosis, hay problemas. Yo igual, no estoy aquí. Es otro problema también del pene, la fractura del pene. Ahora, lo más grave, las infecciones de transmisión sexual. Este es un chancro, ¿no? Que va a tener una persona por infecciones de transmisión sexual, por relaciones sexuales, ¿no? Entonces, esto necesita tratamiento, etc. Ya les he dicho, para la clase de genitales femeninos me van a hablar, voy a preguntar sobre las infecciones de transmisión sexual. Tienen que dominar, o sea, no me van a venir a decir, he leído, no sé qué será, nada que ver. Tienen que dominar. Yo normalmente no les pido muchas cosas. Si les pido mucho van a llorar. Pero lamentablemente, ¿saben qué? Se puede ver de ustedes. Ayer he tenido la satisfacción de que ha venido un alumno, un doctor, ahora es doctor, un alumno que era mi alumno y lo he tratado un poco rigurosamente, pero después ha sido mi ayudante en anatomía, ¿no? Después ha sido buenos años ayudante y ha sido ayudante de otras cátedras más, a salir médico, se fue, es peruano, se fue al Perú, de Puno, ¿no? Pero se fue a vivir primero a Arequipa y ahora vive en Lima. Ha ido a hacer su especialidad ha hecho especialidad de terapia intensiva, salió intensivista. Y él vino, me sorprendió, vino a tocar la puerta cuando estaba pasando clase con el señor un día. Solamente vino a saludar, a ver, venía a pasear por vacaciones. Entonces, él dio su testimonio ahí durante el curso de que el ejercicio del aprendizaje aquí, todo lo que ha hecho aquí te hace mucho. Y ahora es un eminente, eso es
bien destacado especialista en terapia intensiva. Él dice, pero tú te acuerdas de cuando te dije, porque yo viajé a uno para dejarles ahí en internado, le dije, ¿dónde vives? Por aquí vivo, doctor, allá. ¿Y dónde vas a tener tu consultorio? Aquí sí, ahí al lado ya más o menos mi mamá me ha dicho que vamos a instalar los consultores, allá. Bien lindo. Yo le dije, pero yo estoy seguro que no va a estar aquí, porque tu nivel no es para estar aquí. Vas a disculpar, pero tienes que ir a otro lado. Y como lo justo, pues, ¿no? Ahora está en Lima, en Lima estoy yo en 3 hospitales trabajando. Estoy bien, estoy ganando buena plata, si no me dicho, ya gano bien. ¿Por qué? Porque me he capacitado. Y agradezco a la universidad que he tenido docentes que me han exigido. Entonces, jóvenes, no es una broma. La exigencia que se les da aquí es todavía del 100% que yo exigí hace 20 años, ya exijo ahora ni el 10%, ni el 20%, porque la mayor parte de mis exalumnos son excelentes, buenos profesionales. Igual ayer tuve un examen de grado, 4 exámenes de grado tomamos. ¿Y quién estaba de delegada del colegio médico? Una exalumna mía, pero que era en el subcomarano prepucial. A uno de ustedes les sale esto. Después de haber tenido relaciones sexuales, es que esa dama con la que han tenido relaciones sexuales está buena. Porque en general las mujeres son las portadoras sanas, así se llaman, ¿no? Pero son las que transmiten. El que es agredido es supuestamente el que ya enferma es el varón, varias enfermedades. Y una de ellas es esta. Aquí está, ahí están esto van a aprender ya en microbiología. Estos son los treponemas. Aquí están las úlceras en el pene. También, después de una alteración oropeniana, son también unas vesículas ya manifestadas. Practican el sexo oral. O sea, por todo lado, si se practica, la infección va a haber. Ahí hay también hongos. Por eso, tanto los varones como las mujeres, antes de tener relaciones sexuales, deben ser practicadas. Hay que decirse a los pacientes que se curen, no pueden permitir. No es la cosa tener relaciones sexuales casuales, así, ¿no? En un zaguán, una calle oscura. No es así. O en cualquier lugar. Después de una borrachera, de pronto, es que he tomado demasiado, pues, no me acuerdo. Borracho estaba, no me acuerdo, no es así. Entonces, eso de que borracho estaba, no me acuerdo, es frecuente también. No sé dónde tenéis relaciones sexuales. No, eso no es verdad. Lo hacen a veces conscientemente y llega un momento en que la situación desaparece, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido? Entonces, hasta aquí. Vamos a ver. Ahora vamos a hablar de los testículos. Bien, los testículos van a estar en las llamadas bolsas escrotales. Abraham, búscalo a Abraham, que es el técnico de
testículos, igual que los ovarios, en embriología han aprendido, comienzan a aparecer ya recién en el embrión, ¿no? En la región lumbar, o sea, en el abdomen aparece. Y entonces, durante el proceso del desarrollo de embrión a feto, van descendiendo, descienden y van a dirigirse a la región pélvica. En la región pélvica, si es sexo femenino, ahí se van a quedar para formar los ovarios. Y si es varón, va a descender mucho más. Entonces, en el caso del varón, desciende por la región inguinal. Hemos hablado del conducto inguinal, ¿se acuerdan? En la primera clase de pared anterolateral. Pasa por el conducto inguinal, ¿no? por agujero peritoneal, por el conducto inguinal y salen por el agujero superficial o interno o agujero ¿cómo se llama? Relacionado solamente con la piel, ¿ya? Entonces ahí va a encontrarse y se va a descender el testículo hasta las bolsas escrotales. Las bolsas escrotales, jóvenes, son lo mismo que en el sexo femenino se encuentran para formar los labios mayores, ¿ya? Los labios mayores no son más que el vestigio de las bolsas escrotales que hay, que van a ir a formar en el varón, ¿no? En la mujer se forman los labios mayores, ¿no? Entonces, las bolsas escrotales son las que van a estar relacionadas precisamente con la conformación de los labios mayores en la mujer, pero en el varón se vuelven bolsas escrotales. Entonces, estas bolsas escrotales, vamos a ver aquí. El sistema solar nos está en una feria, dice. Tiene una feria. Y pasa el testículo por todo el conducto inguinal y sale por el agujero superficial del conducto inguinal y desciende el testículo para llegar a las bolsas escrotales. Ese es el proceso normal. Pero puede quedarse en el trayecto el testículo y a eso se llama ectopía. Cualquier órgano que se queda en su trayecto se llama ectópico. Entonces, aquí se va a llamar testículo ectópico. Pero, ¿cuál es el mayor problema? Que en estas regiones el testículo no sirve, se atrofia. Por eso es que, como médicos, generalmente cuando nosotros atendemos a un niño, después de que nace, examinamos y tenemos que palpar si existen o no testículos en las bolsas escrotales. Palpamos, decimos, bueno, sí están los testículos en las bolsas escrotales, está bien, ¿no? Si no está, pues tenemos que hacer un tratamiento inmediato para que desciendan los testículos, ¿ya? Entonces, eso es lo más importante, porque hace, bueno, ahora más bien ya la atención de los partos es parto institucional, es decir, ya se atiende en el hospital. Antes los partos se producían en los domicilios. ¿Quién sabe la matrona de que debía descender testicular? Entonces, esos niños han ido creciendo, han llegado a la edad de casarse y no tienen hijos, ¿no? Doctor, no tengo hijos, ya 5 años estoy casado y no tengo hijos. A ver, ¿qué ha pasado? Palpamos, no hay testículos, no habían descendido. Entonces, ese es el problema.
Por eso es que ahora más bien con el parto institucional, todos los partos se producen en hospitales, por lo menos la mayoría, ya no es la matrona, la vecina, la suegra, a veces el mismo esposo le atiende a la señora, ¿no? Entonces, eso era terrible. Entonces, ahora ya con ese tipo de atención ya podemos tener por lo menos ya un buen examen físico al recién nacido. Entonces, eso es lo que va a suceder. Entonces, en este trayecto empuja también, para que se forme la bolsa escrotal, empuja los planos de la pared anterolateral del abdomen. Es decir, ¿qué planos hay? Piel, tejido celular subcutáneo, aponerosis superficial, músculo, otra aponerosis y peritoneo, ¿no? Así es. Entonces, todas esas capas también son empujadas para ir a formar las bolsas escrotales. Entonces, eso es lo que va a suceder. Por lo tanto, vamos a tener las partes de las bolsas escrotales, aquí están, que son los planos de la misma pared anterolateral de la abdomen. Aquí están. Estas son las bolsas escrotales. Este es el testículo. Dijo que no funcionaba. Sí, por favor, está apagándose cada rato. Existe una piel. ¿Cómo es esa piel del escroto? A ver, los varones quieren saber. Es una piel dura. Es una piel dura. En esa piel, ¿qué faneras hay? Hay vellos, gran cantidad de vellos. Hay glándulas sudoríparas, porque esa es una zona muy húmeda. Hay glándulas sebáceas. Ahora, la obstrucción, por ejemplo, de esas glándulas sebáceas a nivel del escroto es muy frecuente por falta de limpieza, por ejemplo, no nos bañamos, dejamos ahí mugre, ¿no? Entonces se obstruye y se produce un absceso. Órgano obstruido, órgano infectado. Entonces se produce empiezan a pasar una bolita, tengo doctor, me duele. Y realmente es un dolor intenso. ¿Por qué? Porque está bien inervada esta región. Entonces hay un dolor intenso y es un forúnculo. Y después de ese forúnculo se hace un verdadero absceso. El paciente generalmente con forúnculo, absceso, no camina. No, se queda, o sea, llega al consultorio en camilla. No puede caminar, no puede, pues, porque está ahí, el escroto está al medio de los muslos, o sea, en la parte inguinocrural. Entonces, la piel es una piel, como ya les he dicho, dura, con glándulas sebáceas sudoríparas. Luego tenemos el tejido celular subcutáneo, es este. Aquí, este tejido celular subcutáneo se vuelve grueso, no es grasa, o sea, se transforma en una capa que se llama dartos escrotal se llama, igual que en el pene hemos visto el dartos peneano, aquí también tenemos el dartos escrotal. Entonces el dartos escrotal no es más que la transformación del tejido celular subcutáneo de la pared anterolateral del abdomen en las bolsas escrotales. Este es el dartos escrotal. Luego viene otra capita más fina, que es la fascia espermática superficial, la fascia de Cooper. Después hay un músculo fino, así parece, es un músculo fino, muy tenue, que es una dependencia del músculo oblicuo menor, que es la fase cremastérica. Fase cremastérica se llama, es el cremástero, es el que se contrae cuando, ya vamos a ver, se contrae cuando hace frío, cuando hace mucho frío se contrae, cuando hace mucha calor se relaja. La fase espermática profunda, después viene la fase espermática profunda. La túnica, el músculo cremastérico es la continuación, ya se ha dicho, o complementación del músculo oblicuo menor. Ahora, la fase espermática profunda corresponde a la hoja profunda
la túnica vaginal no es más que la continuación del peritoneo, que es el que va a llegar al testículo. Pero esta túnica vaginal va a tener dos hojas. Una hoja externa que se llama túnica vaginal parietal, una hoja externa, y una interna que es la túnica vaginal visceral. Entonces, dos hay, una parietal está hacia afuera y adentro está la túnica visceral. En este espacio peritoneal o túnica vaginal, ya saben, vagina, ¿qué quiere decir? ¿Hemos dicho? Vaina. ¿No? Por eso pueden decir ustedes, pero vagina, ¿acaso hay aquí? Tenemos vaginas, túnica vaginal, lo que quiere decir túnica que envuelve, nada más. Sí. Entonces, pues en esta túnica vaginal, por ejemplo, cuando hay un traumatismo de la región escrotal, puede haber sangrado. ¿Y dónde se llena de sangre? Es en este espacio peritoneal, en este espacio entre la túnica, entre la hoja parietal y la visceral, se llenan los famosos hematomas postraumáticos del testículo, no del testículo, del escroto en realidad, se producen aquí, en este espacio. Esta es la túnica vaginal, la visceral y la parietal. Y finalmente, es decir, se encuentra ahí envuelto, está el testículo, es decir, este es el testículo. Si ustedes se fijan, tiene este color, es un color blanco nacarado el testículo. Es un color blanco nacarado el testículo y tiene su propia envoltura, su propia pared, su propia envoltura. Esta propia pared se llama albuginia. La albuginia. ¿Por qué quiere decir albuginia? Viene de albus. Albus quiere decir blanco. Entonces la túnica albuginia. La albuginia es la túnica albuginia. Esta es la albuginia. La túnica o la capa propia del testículo se llama albuginia. ¿Por qué? Viene de albus, blanco, que si usted se fija, es un color blanco nacarado, por eso se llama albuginia. ¿Ya? Todo lo que en anatomía se ha nombrado es siempre parecido a algo, debe ser. No es un invento así que se ha puesto más angelino. Entonces, ese es el testículo. Este es el testículo. Y se ha separado, vean ustedes, esta es la túnica vaginal. Se ha separado para mostrar al testículo. Entonces, una cosa es el escroto y otra cosa es el testículo, por si acaso. Las regiones escrotales son las paredes que están envolviendo al testículo. Ahora es decir, vamos a hablar del testículo. ¿Qué quiere decir testículo? Muchas veces, y hasta hoy día ustedes han debido escuchar, quiere decir que son huevos, no es huevos. Ahora vamos a desazonarlo. Testículo quiere decir dídimo. Dídimo quiere decir gemelo. Dídimo quiere decir gemelo. El otro nombre que le ponen también se llama órquido. Por eso de la inflamación del testículo se llama orquitis. Así es. ¿Ya? Como verán, en ningún momento la traducción del latín o del griego al español dice huevo. O sea, los varones no tenemos huevos. La que tiene huevos es la mujer. Porque ovario significa huevo. Eso es la cosa, ¿no? Ovario
traducido al español quiere decir huevo. O sea, la que tiene verdaderos huevos es la mujer. ¿Sí? ¿No? Entonces, en los hombres tenemos gemelos. Gemelos. En ningún momento dice. Entonces, es un órgano ovoide que va a estar aquí, el testículo es el órgano de la reproducción, es verdad, aquí es donde se va a producir las células de la reproducción, es decir, aquí es donde se va a producir los órganos de la reproducción. Entonces, y van a ver aquí dos tipos de células. Vamos a ver ahora. En el testículo se van a encontrar dos tipos de células. Unas células que se llaman células de Sertoli y otras Sertoli, y estas las células de Sertoli van a producir espermatozoides. ¿Ya? Ahora, ¿qué quiere decir espermatozoide? También tenemos que traducir. Quiere decir semilla de animal. Espermatozoide quiere decir semilla de animal. Entonces, en los testículos, las células de Sertoli van a producir semillas de animal, ¿no? ¿Cuántas se produce generalmente? Bueno, en el varón se va produciendo permanentemente espermatozoides. En una eyaculación, en una emisión, en una expulsión después del coito, ¿no? Se eliminan por lo menos 5 millones de espermatozoides, 5 millones, que llegan al fondo uterino, al fondo vaginal, después suben al útero y en ese transcurso hasta subir al útero mueren millones de espermatozoides que son débiles, todos son débiles, entonces siguen ascendiendo hasta el fondo del útero, siguen muriendo ahí, es una muerte terrible de todos los espermatozoides. Los más fuertes ascienden hasta la trompa, y en la trompa se encuentra, vamos a ver todo lo que estoy diciendo, les voy a mostrar. En la trompa se encuentra el óvulo, y para entrar al óvulo solamente el más fuerte ingresa, ¿ya? Y aquí están todos ustedes. Entonces, ¿ya? Y detrás de ustedes y detrás de nosotros han muerto 4.999.000 personas. Entonces, y todavía dicen, ¿para qué me has cargado una semana? ¿No? Entonces, no, un desastre. Entonces, un solo espermatozoide es el que llega a fecundarse y es el que se gesta y recibe más. Esa es una de las células. Las otras células que producen son las células de Leydig. Leydig. Que va a producir una hormona que es la testosterona. Ahí está. Son las células que van a producir la testosterona. ¿Qué es la testosterona? Es la hormona masculina. Es la que va a dar las características varoniles, que generalmente empiezan desde niño, en la adolescencia ya a los 11, 12, 13 años ya empieza a endulzarse la voz, es más grave, empiezan a salir bigotitos, ¿no? ¿Ya? Los hombros se ensanchan un poco más, ¿no?
Entonces ya empieza a haber vello pubiano, esas son las características de un varón, y eso es normal, ¿ya? Eso es normal. Al igual que en las mujeres, vamos a ver también cómo es este proceso. Entonces, esa es la acción de la testosterona. Entonces, esas dos células fundamentales son las que se producen en los testículos. Las células de Leydig que producen espermatozoides y las células de Leydig que producen testosterona. Esas dos células son muy importantes dentro del testículo. Ahora, si vemos en un corte, aquí vemos en un corte sagital del testículo, ¿qué vamos a ver? Aquí vemos unos lóbulos, que son lobulillos más que todo, lobulillos seminíferos se llaman, son los lobulillos seminíferos, donde vamos a encontrar, ¿no?, los famosos túbulos seminíferos. Entonces, en estos túbulos seminíferos es donde se encuentran las células de septo, las que producen espermatozoides. Entonces, se producen en gran cantidad y se dirigen a esta parte que se conoce el mediastino testicular. Esta parte se llama mediastino testicular, donde se encuentra la red de testis o red testicular. Entonces, esta es la red de testis o red testicular, que posteriormente se continúan con los conductillos eferentes a este órgano alargado que se conoce con el nombre, si este es dídimo, este se llama dídimo, está encima del dídimo, se llama epidídimo. Este es el epidídimo, ¿ya?, que tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, que está la cola. Entonces, el epidídimo tiene una función de reservorio de los espermatozoides. Ahí entonces se encuentra el reservorio de los espermatozoides. Aquí llegan los espermatozoides se acumulan hasta la próxima eyaculación. Hasta la eyaculación. ¿Ya? Entonces, todo ese es el proceso de los espermatozoides. Entonces, a partir de acá, desde la cola, nace, a nivel de la cola del epidídimo, nace el conducto deferente. Entonces, aquí está naciendo el conducto deferente. Este es el conducto deferente. ¿Ven? El conducto deferente es el que va a transportar los espermatozoides. Entonces, el conducto deferente se dirige, va a tener una porción epidídimo testicular. Esta es la porción llamada porción epidídimo testicular, así se llama esta. Luego va a tener una porción funicular, que esta región se llama el funículo del cordón espermático. Todo esto es el cordón espermático que va a ir a pasar por el conducto inguinal. Aquí está, este es el orificio superficial del conducto inguinal que nosotros podemos palpar con este dedo, con el dedo meñique. En cualquier paciente palpamos nosotros este orificio por donde está pasando el cordón espermático. Entonces, el conducto deferente va a tener una porción epidídimo testicular, una funicular, pasa luego por el conducto inguinal, se llama porción inguinal. Aquí está. Miren el conducto deferente, está pasando por el conducto inguinal. Se llama porción inguinal. Luego porción va a dirigirse a la pelvis, a la cavidad pelviana. Se llama porción pélvica. ¿Ya? Y va a introducirse, va a llegar hasta la uretra prostática. Hasta la uretra prostática. ¿Ya? Vamos a ver. Aquí está, miren, epidídimo testicular,
funicular, inguinal, pélvica, y miren, aquí viene, y se une al conducto de esta glándula que está detrás de la vejiga. Esta glándula se llama glándula seminal. La glándula seminal. Esta glándula seminal, que tiene más o menos una longitud de unos 3, 4 centímetros de longitud, hasta 5 a veces hay, ¿no? Es donde se produce el semen. Ahí se produce el semen, es decir, ya. El semen se produce. ¿Qué quiere decir semen? Semilla también quiere decir. Semilla. Entonces, el semen se produce ahí y tiene un conducto esta glándula seminal que se llama conducto de la glándula seminal. Se unen los dos, vamos a ver si se unen los dos. Este es el conducto deferente, este es el conducto seminal. Los dos se unen y forman un solo conducto. Este conducto se llama conducto eyaculador, así se llama. Entonces, este conducto eyaculador, ¿dónde va a terminar? Va a terminar, vean ustedes, miren, esta es la próstata, ahí está entrando y termina en la uretra prostática. Y aquí vamos a ver, hemos visto, creo que la anterior vez, aquí está. En la uretra prostática se encuentra esta eminencia en la uretra prostática, aquí. Así. Se conoce con el nombre esta, ya creo que hemos hablado ya, se llama veromontanum. En el veromontanum, ahí es donde desemboca, aquí es donde desemboca, y aquí está. Este es el veromontanum. Ahí desemboca el conducto eyaculador. Entonces, ahí se elimina en la eyaculación, y después de ahí, ¿qué va? ¿Por dónde va a ir? Por la uretra membranosa, uretra esponjosa, y se elimina hacia el exterior, hacia el fondo vaginal. Ahí va a terminar la eyaculación. Ese es el viaje que tienen los espermatozoides. Se ha dicho, bueno, y eso está en los textos de antes de Steele, que por lo menos 4 kilómetros son los que de extensión que tienen los conductos seminíferos. 4 kilómetros, imagínense. O sea, los espermatozoides, si ustedes han debido ver en embriología, ¿ya han hablado de espermatozoides? Tiene una cola que es la que va a ayudar a movilizarse, es el motor del espermatozoide. Ese es el que tiene que trabajar bastante para ir más de 4 kilómetros, ¿no? Para llegar ahí, para llegar hasta el tercio externo de la trompa del falopio. Entonces, todo este trayecto tiene que seguir el espermatozoide. Entonces, no se olviden. ¿Dónde desemboca el conducto eyaculador? En el veromontanum. ¿Dónde se encuentra el veromontanum? En la uretra prostática. ¿Cómo se forma el conducto eyaculador? De la unión del conducto seminal y del conducto deferente.
¿Cuáles son las partes del conducto deferente? Son epidídimo testicular, funicular, inguinal, pélvica e intra ya prostática. Así es. Ya les estoy dando hasta las preguntas, pero yo sé que no, como estoy viendo muchos que ni anotas, no están utilizando su cerebro, porque en el cerebro está cómo debemos aprender, ¿no? Mirando, oyendo, escribiendo y hablando. Pero como no escriben, no van a poder hablar. Sí. ¿Cómo? Esto no van a poder decir, seguro, no van a poder hablar, porque no escriben. Entonces, ese es el conducto, ese es el conducto deferente. Es muy importante, por lo tanto, la vía del conducto deferente, de estas regiones. Ahora, ¿qué otros elementos más forman el conducto deferente? Perdón, ¿qué otros elementos más forman el cordón espermático? Hemos dicho conducto deferente. Ahora, aquí están las arterias. Son 3 arterias. Una es la arteria espermática, que nace en la región lumbar. Aquí está, ven ustedes aquí. Esta es la arteria espermática. La que está, es parte es parte del cordón espermático, es la arteria espermática, es rama de la aorta abdominal. Luego tenemos la arteria funicular, la que viene aquí, funículo, a esta parte, que es rama de la, aquí está la funicular, es rama del ilíaco externo. La otra es la arteria deferencial, que va a ir a aislar el conducto deferente, que es rama de la vésico deferencial, es decir, irriga una arteria que irriga a la vejiga y da también al conducto deferente. Los 3 arterias ahí en el cordón, este es el cordón espermático. ¿Qué más está componiéndose? Ven ustedes aquí, hay plexos venosos, o sea, están formados así, los plexos. Es un entrecruzamiento de venas. Empieza como, estos plexos se llaman plexos pampiniformes. Plexos venosos pampiniformes, que son los que van a recoger la sangre venosa del testículo. Y se transforman luego aquí están viendo, se transforman en venas espermáticas. Se transforman en venas espermáticas. Y aquí la vena espermática derecha termina en la vena cava inferior, también aquí. Y mientras que la vena espermática izquierda termina en la rama, o sea, en la vena renal. Entonces, este factor es muy importante. Es muy importante. ¿Por qué? Como verán, el ángulo de terminación de la vena espermática en la vena cava es abierto, o sea, por lo tanto, la sangre venosa retorna fácilmente, mientras que en esta parte que termina el lado izquierdo, que termina en la vena renal, es un ángulo cerrado, por lo que hay dificultad en que la sangre retorne en el lado izquierdo. Este es el factor fundamental por el cual todo varón tiene el testículo izquierdo más descendido que el derecho. Así es. Entonces, ¿por qué el testículo izquierdo es más descendido? Justamente por un factor de retorno venoso. Ahora, ¿por qué? Ahora, la dilatación de las venas en los testículos se llama hidrocelia. Ustedes han debido hablar de hidrocelia. El hidrocelia no es más que la dilatación, o sea, las varices en el testículo, se ve dilatación de venas, más en el lado izquierdo que en el derecho, por este factor fisiológico.
normal, o sea, porque no desemboca rápidamente la sangre venosa a su caudal, ¿no? Entonces, esa es la causa del hidrocele. El hidrocele es mucho más frecuente en el lado izquierdo. Va a ser la pregunta, ¿no? ¿Por qué el hidrocele se produce en el lado izquierdo? Y acabo de explicar. Como no han anotado, que vienen que no han anotado, se van a pasar. Así no. Entonces les digo, no, todo les digo yo, pero como no anotan, ya ustedes son los importantes. Entonces, así es la situación del cordón espermático. ¿Qué más? Aquí hay, en el cordón espermático también se encuentra un nervio que va a cruzar por aquí hasta el testículo, que es el nervio, es una rama, la rama inguinal del abdomen genital menor o ilio inguinal. Eso ya hemos hablado también del ilio inguinal. Y hay algunos linfáticos que están cosiendo también dentro del cordón espermático, y todo está envuelto en una fascia que se llama fascia espermática. Vean ustedes, esta es la fascia espermática. Aquí está envuelto en una fascia, que es la fascia espermática. Entonces, eso es lo que concierne al estudio del testículo. Ahora, puede que el testículo se traumatice, por ejemplo, en un traumatismo, porque hay un intenso dolor después de un traumatismo testicular. Por ejemplo, cuando caen, como dicen, a horcajadas, estamos saltando un lugar y caemos así. Entonces se traumatiza el testículo, los testículos, tienen un dolor intenso, porque está inervado por el plexo espermático. Ya hemos dicho que el plexo espermático, aquí está, van a ser, o sea, va a seguir a la arteria espermática todo un complejo de nervios finos que están envolviendo a la arteria y llegan al testículo. Entonces, nacen en esta parte que es el plexo solar, el plexo espermático, y se dirigen siguiendo a la arteria espermática hasta el testículo. Entonces, cuando hay un traumatismo testicular, aquí hay un reflejo que se conoce de vago vagal, que se llama, que ahí también está el vago, ¿no? Entonces, hay un dolor intenso. Es más, puede llegar a entrar en shock doloroso un varón por un traumatismo testicular. Shock doloroso, ¿no? El dolor es muy intenso en estos casos por el traumatismo del testículo, ¿ya? Entonces, esa es la característica de los testículos. La inflamación de los testículos, hemos dicho, se llama orquitis. La inflamación del pene se llama balanitis. Ahora, la eliminación de los testículos se llama castración. Por ejemplo, los varones que quieren ser, los gays, a veces llevan el pene hacia atrás, lo quieren anular, así. Sí, ¿verdad? Es eso. Entonces, no quieren que haya presencia de testículos ahí, etc. Pero eso hoy en día ya hay, ¿cómo se dice? Rectificación de sexo, pero simplemente es rectificación es una castración que se hace, ¿no? Y se puede crear un conducto ahí como si fuera vagina, pero el problema es, al fondo, es hormonal. El que nace con hormonas masculinas se va a quedar más con pene y testículos. El que nace, o la persona que nace con hormonas femeninas y después quiere volverse varón, puede administrarse testosterona, pero no va a ser siempre varón. Su clítoris no va a crecer como el pene, no va a tener una dimensión de 15, 14, 15 centímetros. O sea,
Eso se llama contra natura. Por eso nosotros los médicos no aceptamos pues un tercer sexo, porque no existe. Ahí estamos viendo, no existe. No existe. Estamos hechos por naturaleza, hombres, mujeres. Ahora, ¿cuál es el origen? El varón, en el momento de, bueno, cuando hay la fecundación, esto han debido hablar ya en embriología, cuando ingresa el espermatozoide hay un intercambio ahí ya de genes, ¿no? Para que sea varón es XY, para que sea mujer es XX, y ahí se acabó. ¿Quién va a estar diciendo, quiero que sea gay? Es cambio de ley, no es así, pues, no es así. Eso viene genéticamente. ¿Ya? Entonces, bien difícil cambiar. O sea, el ADN ya no se puede cambiar. El ADN se mantiene nomás como hombre y como mujer. Ese sexo no existe. ¿Sí? El hermafroditismo simplemente es que se presenta vagina y hay un testículo por ahí, pero uno de ellos no sirve. Hay que eliminar uno de ellos. Entonces, yo he visto niños que han nacido con hermafroditismo, pero son varones en sí, pero con una cierta parte que ha presentado vagina, entonces se opera eso, ¿no? Pero una de las partes no funciona. No funciona. Es como si tenemos 5 dedos, empieza a aparecer otro, el sexto dedo, se llama polidactilia. Ese dedo, si palpamos, no tiene ni siquiera estructura ósea, simplemente es un dedo adicional que se ha producido. Entonces hay que retirar eso, porque no sirve. La polidactilia se elimina. A veces nacen así, sin dactilia, pero sirven los 4, entonces hay que separarlos. O sea, eso es lo que se debe hacer. Nosotros como médicos tenemos que valorar bien cuál está funcionando, ¿no? Y desde el punto de vista del ADN, cuál es el que realmente es el que va a funcionar. Muy bien. Hasta aquí entonces la vasectomía está muy bien. Si no quieren tener la vasectomía es la anulación del conducto deferente, pues es decir, puede ser, generalmente se hace con anestesia local, se liga a este nivel, a nivel de la sección funicular, se anuda, se secciona de un lado del otro lado y ya está. Eso es la vasectomía, no es mayor problema. A eso se llama vasectomía. Se elimina el trayecto del paso de los espermatozoides. Entonces aquí se elimina, por lo tanto, ya, aunque haya eyaculación, solamente es semen, ya no es con espermatozoides. Entonces, ojo, el semen no se produce en el testículo, se produce en la glándula seminal. Entonces aquí se secciona el conducto deferente y a eso se llama vasectomía. Claro, sí. Bueno, a veces depende de a qué edad se quieren hacer la vasectomía. Si son niños no podemos hacer. Tiene que ser adultos, no puede ser un niño, porque un niño puede decir, a mí no me han avisado para que me hagan la vasectomía, quiero la vasectomía. Un adulto define si va a ¿en qué casos tienen que volver? Cuando le exige si se enamora con una mujer y le exige a tener hijos, lamentablemente el médico la vasectomía, ¿no? Entonces hay que recanalizar esa parte, recanalizar, quizás seccionar, otra vez juntar, pero eso es ya más complicado. O sea, hay casos extremos de ese tipo, porque
que hay que siempre preguntar al paciente. Definitivamente estás de acuerdo en que necesita resentimiento. ¿Sí o no? No es un chiste, joven. Sí,